Básicamente hemos iniciado ahorita un tema que se llama hedonismo. ¿Conoces un poquito de corrientes filosóficas? ¿No? Por ejemplo, narcisismo. ¿A qué te suena? Estos temas abordando ahorita un poquito y vamos a ir hablando de algunos porque tienen mucho que ver con lo que se vive hoy por hoy en bastantes sociedades. No solo en México. En México hay un montón, pero hay otros países que también tienen este tipo de pensamientos, de corrientes. Para ponerlo un poquito más, por así decirlo, más sencillo, por ejemplo, voy a empezar con socialismo, ¿sí? El socialismo, la principal, ¿cómo decirlo? La principal fuente de acción quiere decir que todos somos iguales en la sociedad. O sea, por ejemplo, Cuba, si ubicas Cuba, una isla, tiene este principio. ¿Y qué quiere decir el socialismo? Que todos deben de vivir de la misma manera. Por ejemplo, en Cuba te dan una ración de frijoles y una ración de arroz y eso es tu comida. Y todos tienen que estar igual. El que está a tu lado, la misma. Y el otro igual. Entonces, ese tipo de sistemas, porque, exacto, intentan que todos estén parejos, ¿sí? Pero yo he estado esta semana justamente orando, hablando con Dios, preguntándole ciertas cosas y ¿puedes cerrar la puerta para que no escuche tanto, porfa? Gracias. Y el tema es que de pronto nosotros como creyentes o como hijos de Dios nos da por pelearnos con las personas que creen de estas maneras. Y no tenemos que pelear, ¿no? Jesús vino en un punto, en un momento de la historia de la humanidad en donde también había ciertas corrientes y donde también había ciertas personas que pensaban de manera diferente a la que él pensaba. Y no por eso se peleó con todos. ¿Qué fue lo que hizo? Y es que este es el tema. Esta pregunta mucha gente se la hace o se la debería de hacer a medida que va haciendo ciertas cosas. ¿Qué haría Jesús en ese contexto? Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la tierra, estaba Roma, que ahora es Italia. Y cuando estuvo Jesús, existía una cosa que se llamaba el Coliseo Romano. ¿Has oído hablar del Coliseo Romano? Como un estadio de fútbol. Y adentro del Coliseo había carreras. Y esas carreras eran a muerte. El que perdía. Entonces tú nunca ves a Jesús como agarrando y diciendo, no, espérense, eso no es de Dios, esto está mal. No tienen que ser tan sanguinarios. Tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, simplemente Jesús no compartía, o sea, nunca se fue a meter al Coliseo Romano. Él ¿qué fue lo que estuvo haciendo? Estableciendo el reino y formando a sus discípulos. Entonces yo creo que esa es la misma postura que nosotros como creyentes o como hijos de Dios deberíamos de fijar ante estas circunstancias que estamos viviendo, que sin duda son tiempos no por menos difíciles, no por menos violentos, porque se sigue escuchando de violencia, pero la postura que nosotros manejamos es que, ¿sabes qué? Hay una cosa mejor que cualquier corriente filosófica, que es el reino. Ven, experimenta el reino. Ven y conoce el reino y te vas a dar cuenta que es muy diferente a todo lo que has visto, a todo lo que has. Estas filosofías muchas veces hablan, hay filosofías que te dicen, ¿sabes qué? Tú eres lo más importante, tú eres lo mejor. Todo ese mensaje va centrado en ti y en lo que tú tienes que hacer y tú tienes que ser. Y no es que eso sea malo, claro que tú tienes una personalidad, una identidad. Hemos estado hablando de quién somos, ¿sí? ¿Quién soy? Esto te da una identidad y tú tienes algo, pero eso es lo interesante del reino, que el reino nos saca de nosotros mismos para servir a alguien más. Y entonces ahí es en donde encontramos lo más grande que puede existir, que es nuestro propósito. Y entonces eso nos enfila hacia un destino. Esa es la gran diferencia. Ahora, las otras corrientes pueden funcionar. La gente puede hablar de ellas, puede hablar de ellas. Pueden ser parte de una sociedad, pueden ser parte de una sociedad. A veces la gente dice, es que es como muy dicho, ¿no? De pronto, es que de amor no vas a vivir. De amor no vas a ir a Canadá a estudiar. Y es correcto, o sea, ese es un término correcto porque efectivamente se necesita dinero para hacer ciertas cosas. Pero
La gran diferencia es que ese dinero, tú puedes tener la visión y puedes tener todo el plan hecho y hasta el final vas a tener el dinero porque Dios te va a proveer de esa visión. Y esa es la gran diferencia. En el reino así operamos. En el reino dices, ok, no tengo el capital, pero tengo el sueño, tengo la visión y tengo estas cosas. Van a hacer que yo llegue al objetivo. Mira, por ejemplo, ¿tú crees que Dios es justo? ¿Sí? A veces las personas hablan de Dios como si no fuera un Dios justo, como si no le diera a cada quien una justa retribución. Pero no es cierto, Dios es justo. Exactamente, por ejemplo, de entrada, al tener vida todos, ya es un Dios justo. Pero imagínate, vamos a suponer que tienes un hermano, mayor o menor, y le compran tenis a él y a ti no. Exacto. Y ya tus tenis ya están mal. Entonces empiezas a decir, es que Dios no es justo. La que no son justos es tu familia. Ahora, está muy bien, ese concepto está muy claro en tu mente, pero hay gente que no lo tiene tan claro. De alguna manera, vamos a ponerlo así, le echa la culpa a Dios de las cosas que le pasan. Pero partiendo del punto que tú dijiste, Dios es justo porque a todos nos dio vida de entrada. Entonces, si Dios es justo, partiendo de esa justicia, también es justo porque no tienes que adorarlo a fuerzas. Él te da chance y te dice, ¿sabes qué? Así como soy justo y te di la vida, también te doy chance de que tú decidas si quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Esa justicia de Dios y ese entender que Dios es justo te permite vivir una vida buena, abundante y estar agradecido con Él. Porque dices, ok, partiendo de este ejemplo, ok, le dieron los tenis a mi hermano y a mí no, pero Dios sigue siendo justo. Por eso aquí hay una frase que en algún momento nos encantaba decir y decíamos, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Porque nos lo repite a cada rato, porque se nos olvida. Entonces de pronto puede ser que te pasa algo en la calle o que ves algo en las noticias y empiezas a creer que Dios ya no es bueno. Pero así como nos dio la vida, nos da la libertad de decidir y te dice, ¿sabes qué? Said, tú tienes la libertad de hacer el bien o hacer el mal, de portarte bien o portarte mal. Eso está en ti. ¿Tú qué vas a preferir? Ahí es en donde Dios sigue siendo justo porque no nos obliga a nada y todos tenemos el derecho. Estas filosofías de pronto intentan mover nuestra creencia, pero tampoco es para irnos a pelear con la gente. Tú puedes escuchar a un amigo que diga, oye, es que para mí es importante, no sé, cierta cosa. Y ese es el punto. Llega un momento, es muy sutil, de pronto es como si fuera un enemigo silencioso, se va metiendo, y ya de pronto, yo estaba pensando en algo. ¿Has escuchado el pasaje en donde viene un rico y se le acerca a Jesús? ¿Traes tu Biblia? El hedonismo dice aquí, doctrina ética que identifica el bien con el placer. Hay cosas que te producen placer. Por ejemplo, a mí en lo personal, digo, de las que se pueden decir, ¿no? Las películas me producen placer. Me gusta ver películas. Las series de Netflix me producen placer. Jugar fútbol me produce placer. ¿Cuál? Son placenteras. Exacto. Entonces, el hedonismo es una doctrina ética que identifica el bien con el placer. O sea, el hedonismo dice, está bien, juega fútbol hasta que ya no hagas nada más. Está bien, no hay quien te diga que no. O está bien que te quedes viendo todo el día películas. Y dice, especialmente, fíjate, esto es muy interesante porque dice, especialmente con el placer sensorial inmediato. Entonces, estas generaciones, tu generación, es mucho de esta inmediatez. Por eso es que redes, por ejemplo, como TikTok, despegan durísimo, porque te da la inmediatez de ver, un video, otro. ¿Ah? Los Reels, por ejemplo, ¿no? Se hicieron muy famosos. Es esta parte, es un placer sensorial inmediato. ¿Sí? Porque rápido, rápido, inmediatamente tienes, exacto, no me gusta, no quiero, lo vas pasando. Y luego dice, tendencia a la búsqueda de placer y bienestar en todos los ámbitos de la vida. A veces decimos, es que yo quiero estar bien en todo, quiero ser bueno jugando fútbol, quiero ser bueno estudiando, quiero ser bueno, sí. Y entonces eso nos mete en un afán y a veces nos olvidamos de lo verdaderamente importante que es Dios. Hoy por hoy hay una estadística ahorita muy grande de personas que se han ido de las iglesias después de la pandemia. Algunas se murieron, pero hay otras que no están muertas, pero se fueron de la iglesia. Y es un 25 a un 30% de la población de las iglesias locales. Y si eso lo trasladamos por ejemplo, a nivel nacional en México, pueden ser bastantes. Y si eso a nivel mundial, es un gran número de creyentes que se fueron de Dios por
yo me imagino que por este tipo de prácticas, porque buscan cosas placenteras y como a veces la inmediatez de la iglesia y la iglesia misma no tiene esta inmediatez y no tiene esta capacidad de suplir, se van y buscan en otro lado. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, vuelvo a lo mismo, no estamos peleados, no estamos diciendo el hedonismo es malo, cada quien sabrá, pero estamos diciendo ten mucho cuidado con estas cosas que te producen placer inmediato. Por ejemplo, algo que ahorita se me viene así rápido a la mente, la pornografía. Todos estamos expuestos en las redes, entonces parece una taba y me daba gusto que me dijeras que ya en la escuela te están dando algo de orientación sexual, porque en algún momento te puede causar curiosidad, ¿no? Y puedes llegar a ese punto. Y debes de tener mucho cuidado, o sea, y está chido, o sea, la sexualidad es algo que Dios hizo para reproducirnos y es algo increíble, pero si caes en una inmediatez, ¿sí? De la pornografía y te empieza a dar una satisfacción sexual antes de tiempo, puedes tener un problema, te puedes ir hacia un punto que no es correcto, ¿va? Entonces, parte de estas filosofías de lo que intentan es llevarnos a esos puntos, a fracasar en nuestro objetivo de vivir una vida plena en Dios. Y mira, saca tu Biblia, vamos a Colosenses 2, Colosenses 2, está en el Nuevo Testamento casi por atrás. ¿Quieres checar el índice? Colosenses. Está claro, ¿sí? Dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, ¿sí? Estamos hablando de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos ¿de qué? Del mundo y no según Cristo. O sea, hay un montón de cosas que te van a poder estar metiendo, que te van a poder estar diciendo, incluso hasta por los videos, por las mismas redes, mira, Entonces, por eso me gusta mucho esta parte, porque dice huecas sutilezas, y luego dice según las tradiciones. O sea, fíjate que ni siquiera es algo innovador, sino que es hasta tradicional, ¿sí? O sea, un día hubo un filósofo, sobre todo las filosofías, muchas de estas vienen de Grecia y son formas de pensar. Y este filósofo en algún momento dijo, ¿sabes qué? Necesitas buscar el placer. Y el placer inmediato está bien, es correcto. E incluso podrían decirte, ¿sabes qué? Esta inmediatez del placer, esta inmediatez de las redes, esta inmediatez de lo que estás viendo, no está mal. Y para esta gente, y mucha gente, está bien. Entonces, por eso, y esta gente no es que digas, ay, ¿sabes qué? Pues no sabe nada de Dios o no, sino a veces lo adquieren por tradición. Es una tradición que se pasó, porque a sus padres decían, no, pues es que a mí me gusta hacer esto y está correcto. Pero vamos como trayendo tradiciones y vamos acarreando cosas por tradición y alejándonos cada vez más de Dios. Por eso es que no es que sean malas las tradiciones, no estamos en contra, vuelvo a lo mismo, no es para pelearnos en contra de las tradiciones, pero en medio de las tradiciones necesitamos mostrar a este Dios que sí te puede hacer completo, a este Dios que sí te puede dar placer, y aunque no sea un placer inmediato, va a ser el placer correcto, ¿sí? Este Dios que te está diciendo, ¿sabes qué? Eso no tiene nada que ver conmigo. Todo eso es cosas que, esta frasecita también dice aquí, conforme a los rudimentos del mundo, ¿sí? O sea, son prácticas muy antañas, muy bien rústicas. A mí me suena eso a rudimento. Un rudimento es una práctica muy rústica y que no tiene nada que ver con lo nuevo que Dios quiere traer para tu vida. No tiene nada que ver con las cosas nuevas, con la vida nueva, que el nombre nuevo que Dios quiere formar en ti a través de Jesucristo. Por eso dice, conforme a los rudimentos del mundo, ¿verdad? Y esta palabra del mundo, nosotros como creyentes a veces la hemos desgastado demasiado, porque dices, no, pues es que el mundo y nosotros, y el mundo y los mundanos, ¿no?
Y habrá cosas que sí, o sea, hay prácticas que sí no tienen nada que ver con Cristo, pero tampoco podemos, creo yo, a mí Dios me ha puesto como una parte fundamental de trabajar y de ser práctico en medio de la sociedad, o sea, de no agarrar y decir, ¿sabes qué? Tú eres un pecador porque tú tienes un placer inmediato, entonces tú eres pecador y yo soy santo porque yo sí creo en Dios y yo no creo en el mundo. Y entonces nos vamos así, nos vamos como iglesia, nos vamos aislando cada vez más de la sociedad, en lugar de decirles, no, momento, tampoco es agarrar y llegar y dar bibliazos, de decir, es que aquí dice y Dios y condenar y señalar y te va a castigar y te va a decir, porque a veces no, nada más de eso no salimos. No, es con amor. A lo mejor has caído en alguna de estas huecas sutilezas, no porque tú lo hayas querido, a lo mejor te atrapó, caíste en la red, ¿sí? Porque como son tan sutiles, por eso dice huecas sutilezas, son tan sutiles que se van metiendo despacito, 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 todos los días, diario, diario, diario. Y entonces de repente tú estás viendo a un influencer o de repente estás viendo un canal de YouTube o alguna red social que te dice, está bien que celebres Halloween, está bien que el Día de Muertos. Y empiezan a meterte huecas sutilezas, en donde te van alejando de los principios de Dios, de las cosas